Porque la May es muy sensible de los estoy un poco oídos. sorda. De todo. Está en el 6. Ahora sí, gracias. Ahí sí. Está en el 6. Y ya, pues estamos listos. Así que, May, bienvenida. Día martes, día de columna de psicología y día de alto tema que trajiste. Alto tema. Es que la verdad, nosotros tenemos como más o menos programados ciertos temas que queremos tocar, Sí. pero ocurre de repente en los panoramas país que se presentan situaciones como esta. Puntualmente el caso de... olvidé su nombre. Nayaret. Estábamos hablando ya recién. Sí. De Nayaret. Y siento como una obligación moral, ética, de no dejar pasar un tema así. De todas maneras. Entonces hoy día vamos a hablar de el grooming o engaño pederasta, Ya. que es el mismo concepto, pero uno es la versión en inglés y el otro es la versión en español. Perfecto. Vamos desgranando. El concepto grooming es, en inglés, lo que hacen los animales cuando se acicalan. A ver. To groom es cuando, por ejemplo, pues. los gatos se lamen, las aves se arreglan las plumas. Entonces Se echan la manito de gato. Exacto. Ok. Entonces el concepto va en todo el proceso de seducción que se genera en torno de generar la buena onda con un menor, la confianza con un menor, para precisamente ganar confianza y que este menor y su familia bajen las barreras y no sean capaces de ver las señales de un eventual abuso sexual. Claro. Y es importante lo que dices de la familia. Sí, porque hay muchos casos en donde la persona que genera el abusador, básicamente, el groomer, primero parte conquistando a la familia. Como por ejemplo en unos casos bastante que se recordarán del mundo de la música, de las familias de estos niños que eran amigos de Michael Jackson. Ah, sí. Muchas veces él partía por la familia. Invitaba a toda la familia, Claro. que él era tan buena onda, los Se hacía ayudaba a los lindo con todo. tratamientos. Tan Exacto. lindo él. Exacto. Hey. Entonces, así como la definición del libro sería amistarse y establecer una conexión emocional con un menor o menora de edad, y a veces con la familia, para ganar confianza y bajar la inhibición del menor, porque los niños normalmente son inhibidos con gente que no conocen, con el objeto de un Claro, abuso porque sexual. confían nomás. po. Exacto. Y que en nuestra época también, yo creo que a ti te lo dijeron, era como lo del dulcecito, pero ahora pasa a lo web. Es que ahí se nos pone una complicación más. Y web con una generación de padres que quizá no es tan tecnológico, por lo Claro. cual muchas cosas se les arrancan. Es verdad. Sin ir más lejos, yo tengo unas parientas, chicas, que vivieron en una situación, sobre todo el tema de full pandemia, las niñitas se juntaban con sus compañeritas a jugar juegos online y de repente se empezó a meter una persona a jugar a los juegos online con ellas. Ay, pero ¿qué tenía Sí. en la cabeza? Y menos mal, los papás, súper pendientes, cacharon algo raro, porque las cacharon incómodas a las hijas. Mal. Y hay unas aplicaciones, le paso el dato a los papás escuchando, hay aplicaciones que te permiten ver dónde se van metiendo tus hijos y que son filtros básicamente en el computador. Y tú le das acceso a qué páginas pueden entrar, Claro. etcétera. Y ellos pudieron ver qué cosas hacía, porque se ¿Tenemos graban. algún nombre de esas aplicaciones para conseguirlo desde ya, para que quien nos esté escuchando las vaya Mira, hay descargando? muchas. ¿Cómo las buscamos? ¿Tienes alguna idea? Aplicaciones de filtro infantil, Ok, ahí va. Ah, ya, buenísimo. En Google. sí. Ahí va. O incluso hay agrupaciones que se llaman antipederasta, ya muy Específico. muy claro. específica. Entonces pasa que, claro, ocurre esto y gracias a la aplicación se dan cuenta, obviamente también porque vieron un poco extrañas a su hija. Y claro, lo que pasó era que una persona que era adulta se estaba metiendo a hablar con las niñitas de 8 o 9 años. ¿Qué les pasa? güey? Entonces, acá viene una frase que por favor escúchala porque es de libro. Niñita de 8 o 9 años hablando con una persona absolutamente mayor de edad. Muchas veces ni siquiera estamos hablando de 18 años. Fácil 40, como fue este caso. El caso, claro, de Nayaret. Y esta frase al libro es que tú eres muy madura para tu edad. Ahí todas las luces rojas de alerta, por favor, juntas. Sí. Porque la pregunta que uno se tiene que hacer acá es que ¿por qué una persona adulta buscaría la interacción amorosa con un infante? Porque está enfermo en la cabeza. Porque está enfermo. ¿Por qué más? Porque cualquier persona adulta prefiere a un adulto que a un niño, por mucho que adore a sus sobrinos, que le encante su trabajo de profesor, Una cuestión de uno más uno. por un tema de aveniencia. Lógico. ¿Y qué pasa, May, cuando... Y un niño también prefiere un niño. Un niño también prefiere Seamos... un niño,
Claro. Seamos sensatos. Te puede parecer muy bacán tu tío grande, cosas así, pero Pero voy a eventualmente... preferir siempre un par. Sí, po. Obvio. ¿Y qué pasa cuando esa persona está dentro de la familia? Bueno, lamentablemente la mayoría de los casos Quería de preguntarte abuso, justo esto. la mayoría de los casos de abuso, estoy hablando cifras chilenas, estamos hablando 80-90%, son quiénes? familiares cercanos. Porque yo he escuchado un montón de cosas, pero me gustaría saberlo desde tu expertise, que puede llegar a ser tu papá, tu mamá, claro. tu hermano, porque hay gente que dice, no, como un hermano va a ser abusador. Sí. Lo que pasa es que hay un concepto que yo creo que es súper puntual. A los abusadores sexuales se les llama predadores. En inglés se usa mucho ese término. Sí. Porque esos son. La violación y todo el conjunto de abusos previos a una violación tienen que ver con un tema de poder. Yo lo que estoy buscando es la sensación de que yo tengo poder sobre esa otra persona. Entonces siempre se generan sensaciones de disparidad. Claro. Cuando tú a los 14 años pololeas con otro niñito, otra niñita que tiene 14 años, independiente de los problemas que les pasen como personas, porque son inmaduros, porque X cosa, hay una paridad de edades. Claro. Entonces, a nivel como de poder, está más o menos parejo el tema. De repente hay un carácter más fuerte que el otro y todo, pero Claro. cuando tú tienes tanta más edad, o bastante más edad, porque además, pensemos una cosa, quizá hoy día la diferencia de 4 o 5 años con una pareja no es tanto. Hoy día yo estoy hablando desde mis 35 años. Claro. Pero cuando tú estás en cuarto medio y miras a los niños de octavo básico, Sí, pues, hay tú ves unos diferencia. cabros chicos, po. Chicos. Y al revés, o sea, también. Yo estaba en séptimo y miraba a los de cuarto medio y eran como adultos con su vida resuelta. La cagó que sí. Y después te das cuenta que no. Pero en ese caso influye la madurez, ¿cómo medirlo? Porque obviamente hay algunas edades en las que eso es mucho más variable. Los 14, los 15 años, las mujeres de repente nos sentimos mucho más grandes, los hombres no. Y puede que que te gusten más los hombres más grandes. ¿Y dónde está ahí el límite para entenderlo como papá? Y precisamente ahí el límite pasa porque uno se siente más grande, pero no es más grande. Claro. Entonces, una cosa es que Qué yo importante todo lo que estáis diciendo. Pongámosle, uno se puede sentir más grande, pero no lo es. Mira, por ejemplo, metiéndole un poco en tema de política, dentro del, viste que hace poco salió como el programa de Jadwe, Sí. y uno de los puntos que plantea es bajar la edad de votación a 16 años, ¿cierto? Sí. Yo no, como psicóloga, yo no puedo estar de acuerdo con eso, porque a nivel de maduración neurocognitiva, una persona emocional, psicológicamente, no está madura en muchos factores hasta los 25. Imagínate. Ya a los 18 yo encuentro que es poco, pero ya, en bastantes cosas uno ya ha madurado. Pero a los 16, no. O sea, hay muchos temas de impulsividad que no son inmadurez, tienen que ver con que es como el sistema nervioso funciona a esa edad porque aún no termina de crecer. Claro. Entonces, la sensación de medir peligro, por ejemplo, son muchos factores que en la adolescencia son peligrosos y que hacen que los adolescentes sean, de alguna manera, presas fáciles para estas personas. Entonces, acá a mí hay una cosa que me dio mucha rabia dentro de los comentarios que escuché, que era, me imagino que ustedes también quizás los leyeron, pero del tipo, ay, pero si no era tan chica, uno a los 13, 14 años sabe lo que hace. Sí. Puta, no tiene idea Se ni cómo le comentó pesa un el montón culo. eso. Me dio, mira, primero me dio mucha rabia, pero después me dio mucha pena porque yo pensaba, ¿qué tan vulnerada tiene que estar la historia de infancia de alguien para que opine que a los 13, 14 años uno es adulto y sabe lo que hace? Sí, es y ahí verdad. nos empezamos a dar cuenta que si todos revisamos nuestra historia familiar, al menos te encuentras a una persona que la casaron a los 13, 14 años. Y que básicamente fue violada y sufrió una situación de grooming, pero eso está institucionalizado dentro de Está la cultura normalizado, chilena claro. de violación. Y claro, fue hace 60 años quizás. Pero hoy día ya no. Entonces, que los niños hoy día, los adolescentes hoy día, estén mucho más expuestos a temas por internet, por ejemplo, no quita que los conviertan en adultos. O sea, no genera que los conviertan en adultos. Y eso es súper importante. Nosotros tenemos la función, los adultos, de proteger a los niños y a los adolescentes. Y una forma de protegerlos es no hacerlos más adultos de lo que son, porque no están preparados para lo que van a venir. Entonces, ahí se genera una figura súper delicada, porque que, por ejemplo, queda súper bien retratado en muchas obras artísticas, en el mismo Lolita, que estas personas generan una seducción alrededor del adolescente, donde el adolescente de alguna manera se encandila porque es primera vez que está sintiendo un montón de cosas, Claro. pero esa es una relación que no corresponde porque es dispar. Las partes que participan de esta relación no tienen igualdad de poder. Hay una que domina a la otra.
Y eso no es una relación sana de ninguna manera. De partida, no puede ser una relación porque al ser menor de edad no hay consentimiento. Exacto. Corta. O sea, hay delitos de entrada. Es delito. Y lo mejor de todo es que bajo la legislación chilena, que hace unos años cambió, son delitos que no prescriben. Toma. Sí. O sea, si usted el día de mañana... O sea, si yo tengo un caso que conozco a una persona que hoy tiene, no sé, de 20 años y que en algún momento sufrió de esto, ¿puede denunciar? Puede denunciar. Puede denunciar y si se siente como que es el momento, por favor hágalo, porque suele pasar que estas personas, claro, quizás no le funcionó contigo o lo alcanzaron a hacer contigo y llegó un punto en que ya dejaste de ser un juguete entretenido y cambian los Pasan predadores. a otro, y a otro, y a otro. Entonces, hay mucha gente que finalmente, por ejemplo, en los casos de familias, hablan no para sanarse total, o sea, no para salvarse ellos porque ya no se salvaron, hablan para que las siguientes generaciones se salven. Es como cuando uno jugaba a la pinta, así como por mí y por todos mis compañeros. Claro. Una cosa así. ¿Y cómo se trata esto al interior de la familia cuando tú adviertes que un adulto de tu entorno es el que está cometiendo abusos contra un menor de tu entorno? ¿Cómo se aborda esto? ¿Cómo se ataca? ¿Cómo se...? Mira, la primera cosa que yo siempre insisto es la comunicación, que le hemos hablado hasta el cansancio y lo voy a seguir hablando hasta el cansancio. Niños que confían en sus padres o en sus cuidadores van a hablar cuando estas cosas pasen. Adolescentes también van a hablar. Todo lo que... Si usted tiene un adolescente rebelde es porque probablemente fue un niño que no fue suficientemente escuchado, no lo pescaron suficiente, no tomaron en consideración sus gustos y sus pareceres. El adolescente tranquilo se genera desde una niñez tranquila. Claro. Ahí empieza el cultivo de esto. Eso por un lado. Y lo otro, siempre crearle a los menores. Es muy extraño, estoy hablando, debe haber 1 o 2 casos, pero es claro, casi residual. Es muy extraño que una persona invente una situación de abuso. Cuando tú te das cuenta que tu hijo o tu hija se siente incómodo frente a la figura de alguien, uno conoce a su hijo. Exacto. Tú, si te das cuenta que es súper, no sé, buena para hablar y se queda callada, Claro. o es súper juguetón y le abraza a la gente y no, a ese tío no lo quiere tocar. Ojo, Algo O está si se hace pasando. pipí, por ejemplo. la anuresis es una clásica señal de abuso. No, o deja de comer. Ahí son Hacerse factores pipí, que... Todo lo que se considera a nivel como de retrocesos, entre comillas, Sí. empezar a hacerse pipí, distintas O sea, cosas. esto tiene que ir para adelante siempre. Tiene que ir Exacto. avanzando. Si hay un retroceso, Ojo. red flag. Sí. Yo tengo una pregunta ahí al respecto porque, claro, en ese sentido hay que ir avanzando, pero ¿qué pasa para uno que empieza a ver para atrás? Y hace como el raconto ¿Cómo identifico si mi historia fue lo que ahora creo que puede llegar a ser? ¿Cómo identifico que a lo mejor en algún momento sí fue seducción? Sufrí grooming, por ejemplo. Sí, claro, si yo sufrí un abuso o una violación, o si de verdad, por eso yo te preguntaba, en esas edades súper complicadas en las que uno no sabe si de verdad te gustaba esa persona o te sedujo y finalmente caíste en las trampas. O sea, Y es que el tema es que son las dos cosas, porque a ti te podría gustar mucho una persona, tú teniendo 16 años, que te gustara Claro. mucho alguien de 30. Pero una persona de 30 con la cabeza bien puesta te va a decir, No te debería dar bola. Claro. no te debería dar bola, te dice, linda, preciosa, te una cabra chica. No. claro. Entonces, también a mí de repente me da mucho asco, y lo digo así con esas palabras, cuando sé de personas que se comparten, no sé, fotografías de personas que tienen justo 18 años, hombres o mujeres. Sí. No. Es como, No, es que a mí no ¿dónde me cabe. estáis? Pero y A mí de respecto verdad me a da las leyes, yo no sé si ahí tú ubicas más, pero hemos ido avanzando Sí, sobre bastante. eso, porque tú la PDI tiene más control respecto a lo que pasa online y O sea, a lo que uno puede reclamar sobre Mira, eso. la verdad es que, sobre todo con el tema, lamentablemente todas estas cosas se van avanzando en la medida que se van generando, entonces siempre uno va un poco atrás, digamos, Claro. pero no hay una forma, sobre todo con la tecnología, de ser previsor de qué es lo que va a venir para... pero, por ejemplo, pasa con el tema del grooming, que hay ciertas, del cibergrooming en este caso, que, por ejemplo, si tú empiezas a hablar con un niñito, te conoces en un juego, empiezas a hablar y te preguntan, ¿tú cuántos años tienes? Tú le dices, no, yo tengo 10, pero después tienes 15, pero después tienes... Eso, y te cambias el nombre, hoy día es un agravante, que antes no se consideraba así. Mira. Se toma como que hay un engaño detrás de esa persona de Claro. querer vincular al niño de una manera porque es otro niño y le genera más confianza. Obvio. Claro. Si le digo que tengo 15, por ahí tengo más chance. Claro. Yo me acuerdo, mi hermana cuando era chica, en un momento estaba jugando también algo. Y mi mamá también, así como que la notó extraña. Y le dice, ¿todo bien? Le dice, sí, es que estoy hablando con una persona. ¿Y sabe cuántos años tienes? Le dice mi mamá. No sé. Dile que tienes 9 años.
Y el gallo dijo, bueno, chao, que estés bien. Nunca más volvió a hablar con ella y desapareció. Claro. Eso es lo que hace una persona. Y fue como, no para nosotros. Sí, po. Pero eso es lo que hace una persona con la cabeza bien puesta. Y eso no es lo que siempre pasa. No, pues. Porque, a mí esto siempre me da rabia cuando sale la vecina del violador mientras lo están tomando preso. Ay, pero si era tan buen vecino. Siempre regaba las plantas al frente del condominio. Sí. Y siempre jugaba con los niños y se ofrecía a llevarlo a todo el colegio y de ida y vuelta. Entonces, los abusadores buscan niños, Claro. buscan adolescentes, buscan instancias donde se meten acerquen. en espacios donde están ellos para tratar de... Los cazadores enganchar. buscan la presa donde la presa habita. Es lo mismo. Entonces, buscan ser el tío que vende dulces, la señora de que lleva a los niños del bus, el tío buena onda que regala cositas afuera del colegio o de la escuela. ¿Qué pasa por la cabeza de estos gallos que deciden o que se meten en estas cuestiones? Muchas cosas. Pero, a ver. Nada bueno, claramente. Sí. Lo que pasa es que, bueno, cuando se hacen análisis ahí... Es que me intento poner en el lado de estos gallos y tratar de empatizar por algún lado. ¿Por qué llegan a esto? Mira, hay varias teorías, pero de alguna manera el punto común es que ellos no, viéndome la más psicológica de análisis, Sí, claro. ellos no lograron hacer una vinculación afectiva normal. Y por ende, buscan personas que ven como inferiores a nivel de poder, por eso estas relaciones asimétricas, porque se sienten tan incapaces, que era lo que les decía al principio, ¿cachai? Perfecto. Porque una persona adulta no se junta con un adulto, porque debe sentir que es súper incapaz de poder hacerlo. No tiene los recursos ni las herramientas, recursos no me refiero a económicos, sino Lógico. como de persona, de poder hablar con entonces los incel, que es como toda una comunidad, es un concepto más que nada, entran muchas veces en esa categoría, por ejemplo. Por otro lado, están las personas que netamente lo hacen desde un espacio de poder. Para ejercer Me poder. gusta para ejercer poder, porque la violación tiene como concepto que ver mucho más con eso que con nada más. Mira. Entonces, cuando por ejemplo se habla de que no, a todos estos violadores les deberían cortar todas sus partes, Sí. el violador va a seguir buscando cómo violar, porque el tema no es placer sexual, es cómo yo te someto. ¿Cómo te Y meto? eso ¿Cómo te es- pongo la pata encima? Y eso Claro. es lo que me genera poder. Entonces, yo tengo una conducta abusiva que la expongo en todas las áreas de mi vida, en unas más, en otras menos, pero porque lo que me excita de alguna manera es el poder y la sensación de que yo domino al otro y casi humillo al otro. ¿Tiene cura esto? No, la verdad es que no. Ya. Oh, qué heavy. Mira, incluso, y es un tema bien controversial dentro de la psicología, porque nosotros en general creemos en la gente puede cambiar. Sí, claro. Pero lo que se ha visto es que si bien tú puedes lograr que una persona que ha cometido abusos logre entender por qué no está bien, es un entendimiento, Porque no le queda otra. es como, mira, no quiero decir de los dientes para afuera en un sentido de los cínicos, pero el impulso que tienen es de volver a hacerlo eventualmente. Claro. Y por eso salen leyes como la Miranda Law en Estados Unidos, de que cuando una persona que es abusadora se va a vivir a tu cuadra, tiene que contarle a todos los vecinos, puerta por puerta, que fue sometido a un juicio y etcétera, etcétera. Es una tremenda ley. Es un tremendo... Yo le encuentro un avance maravilloso. El Qué problema es que peligro. los vecinos aquí en Chile yo ya los veo linchando al otro Sí. ser humano. Acá no es aplicable. En otros No podría países, por vivir. ejemplo, lo que están haciendo, que no recuerdo si esto fue en Holanda, pero un país como por allá de las Europas, hacían villas. Mandaban a todas las Estos personas gallos. a vivir a villas, sí. Entre ellos, que no se Claro. mezclen con el resto de la sociedad. De alguna manera, porque si no, lo otro es dejarlos presos Claro. por siempre. O la castración química, que hasta cierto punto serviría como más con estos primeros casos, de alguna forma. Pero es súper controversial eso. Exacto, porque ahí también entra todo un tema de derechos humanos, pero Sí, es súper exacto. complejo porque estamos hablando de una situación donde, a diferencia, por ejemplo, de otras patologías, y lo voy a hablar así, de otras patologías psicológicas y psiquiátricas, el nivel de daño que pueden cometer es atroz. Exacto, le cagué la vida a una persona. Es atroz. Y porque son pendex, no le cagué la vida Ah, por el siempre. resto de su existencia. Y a las generaciones que vienen después a veces también. Entonces, Yo tengo una pregunta, May, sobre, antes que se nos vaya el tiempo, sobre de lo que pasa ahora con TikTok, por ejemplo. Ujú. ¿Cómo los papás pueden controlar esto? Porque lo veo a diario Sí. en mis redes sociales, todos los vemos a diario, que hay papás que filo, que la niñita o que de repente 9 tú años... estás viendo TikTok y te Sí. entra un reel de una historia Claro. de...
Pero yo un no menor tengo de edad hijos. que uno dice, chuta, ¿y los papás habrán Eso. estado viendo esto? Sí, Eso mismo. Anoche me pasó incluso. Uno piensa en eso. Lo denuncié. ¿Qué se hace ahí? ¿Cómo uno puede recomendarle a esa familia algo? ¿Se debe recomendar? ¿Qué deben hacer los papás? Porque de alguna u otra forma uno también dice, la niña no está haciendo nada malo, está haciendo un baile. Claro. Si uno se pone en el caso de que una persona enferma vea esto y Es que le guste. acá tenemos un tema delicado porque al final del día, ¿quién es el que comete la maldad? Esto es lo mismo que si te roban. No es culpa tuya haber dejado la puerta abierta. Claro. Tú quizás hiciste una imprudencia, pero no eres culpable de que te hayan entrado a robar porque dejaste la puerta abierta. El culpable siempre va a ser quien entró a robar. Claro. Acá pasa algo parecido. El tema, y esto es una opinión muy personal mía, es que el nivel de daño al que se puede llegar es bastante más irreparable, más difícil de reparar, no es irreparable, pero más difícil de reparar que un asalto. Sí. Esto es lo mismo. Entonces, yo, que no soy mamá, pero si fuese mamá, me pasa con mi sobrino, etcétera, yo creo que es mejor ser un poquito demasiado poner el ojo encima Ajá. y contarles a los niños que estas cosas pasan, en versión de niños, obviamente. Claro. Contarles qué pasan, contarles que hay cosas, hay partes de su cuerpo que son de ellos y de ella. Porque, por ejemplo, una de las formas que hace muy frecuentemente las personas que hacen cibergrooming es pedirles que les vayan generando material pornográfico. Y con el reforzamiento de, que te ves lindo, que eres simpática, que eres bonita. Entonces, los niños se sienten queridos y siguen accediendo. Pero ¿cómo le habláis a un cabro chico que te cuesta entrarle con esos temas? Confianza. De frente nomás. Sí, y sabes que hoy día no son temas tan tabú tampoco en los colegios. Los niños Y no. están, desde el tema del ciberbullying, están con esta idea de que hay gente que hace cosas malas por internet y que existen. Entonces, desde ahí mismo yo creo que uno puede derivar el tema y decir, y bueno, así como, no sé, pues, si no, viste que en la calle la gente no se está tocando sus partes, no se da besos en la boca, Ajá. lo mismo pasa, tu cuerpo es tuyo, tanto para que te lo toquen como para mostrarlo. Porque a veces como que el mensaje va al tema de tocar. Sí. Pero si te muestran no pasa nada. Y los niños son muy concretos, entonces hay que ser como bien concretos para decirle las cosas. No hacen esas extensiones de repente el tema. Protegerlos, yo creo que contarles las cosas es una gran manera de Bambino contar. vino. Sí, es una gran forma de Conversar mil veces. y estar atento de lo que tu hija, tu hijo hace en internet. Y Buenísimas los las cambios de conducta. aplicaciones, lo que Sí. tú mencionaste en Google. Hay muchas. Busquen filtros para, por ejemplo, para TikTok, filtros para videos, filtros para YouTube. Existen distintos programas y muchos de ellos incluso son gratuitos. Se pueden instalar en los celulares de tus hijos, por ejemplo. Bueno. Y hay algunos que mandan notificaciones de la actividad a los papás. Buenísimo. Ahí está. 5:30. May se nos hizo corto el tiempo como siempre, Gracias, May. pero quedé súper ilustrado respecto de esto. El mensaje es, hagámonos cargo. Todo el rato. Gracias, May. Muy necesaria Gracias a tu ustedes, columna. chiquillos. Hasta la próxima semana. Cuídate, te queremos. David Mario, 5:30. Venimos con más. No te muevas del 92.9. Tenemos mucho programa aún. Estás escuchando Es Clave por la